When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Bienvenidos a este fascinante estudio sobre la épica batalla entre David y Goliat, uno de los pasajes más icónicos de la Biblia. Esta historia trasciende el simple enfrentamiento humano, marcada por la manifestación del poder de Dios sobre la fuerza terrenal. David, el joven pastor, superó a Goliat, el gigante filisteo, no con armas de guerra, sino con la confianza en el Señor y las herramientas de su oficio. David y Goliat. Estudio sobre cómo David derrotó a Goliat. La lucha entre David y Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia. El estudio bíblico muestra que ese combate estuvo marcado por la manifestación del poder del Señor, y no por la fuerza humana. David venció a Goliat, el gigante filisteo, utilizando las herramientas de un pastor y no las armas de un soldado. El episodio de la lucha entre David y Goliat está registrado en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. El registro bíblico describe desde el desafío lanzado por Goliat a los israelitas hasta su completa derrota a manos de un adversario improbable. Antes de la lucha entre David y Goliat, la Biblia dice que en vísperas de una batalla entre los israelitas y los filisteos, un guerrero filisteo desafió a los israelitas. Pero no era cualquier guerrero. Era un hombre de gran estatura, un verdadero gigante con una altura de casi 3 metros. El gigante Goliat no solo era alto, sino también fuerte. Su coraza pesaba alrededor de 60 kilos y su lanza casi 8 kilos. Sin duda, Goliat imponía respeto al guerrero más habilidoso. Además de imponente, Goliat también era audaz y arrogante. Se presentó diariamente durante 40 días ante los israelitas para desafiarlos. El desafío de Goliat al ejército de Israel consistía en lo siguiente: si un guerrero israelita lograba vencerlo, entonces los filisteos se someterían a Israel. Pero si Goliat salía victorioso del enfrentamiento, entonces los israelitas serían siervos de los filisteos. El desafío de Goliat amedrentó a los israelitas. Ningún guerrero de Israel se atrevió a enfrentarlo. Ni siquiera el rey Saúl, que era un hábil guerrero, consideró aceptar ese desafío. La situación de Israel, día tras día, se volvía más crítica. Incluso, el rey Saúl ofreció una gran recompensa a quien se atreviera a enfrentar a Goliat. Si un hebreo vencía al gigante filisteo, recibiría muchas riquezas, exención de impuestos, e incluso podría casarse con una de las hijas del rey. Pero ni siquiera esa generosa oferta logró animar a un voluntario del ejército de Israel. David aceptó luchar contra Goliat. Cuando David luchó contra Goliat, aún dividía su tiempo entre los deberes en la corte de Saúl y sus responsabilidades con el rebaño de su padre. Esto significa que David pasaba un tiempo con el rey Saúl y otro tiempo cuidando ovejas. Cuando era requerido por el rey de Israel, David dejaba su rebaño a cargo de alguien de confianza y se dirigía al campamento de Saúl. Primero libro de Samuel, capítulo 17, versículos 15 al 20. Fue solo después de que David derrotó a Goliat que se dedicó completamente a los asuntos de la corte de Israel, siendo nombrado escudero del rey. Primero libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Entonces, antes de la lucha, David no era un soldado oficial y, humanamente hablando, no estaba calificado para enfrentar al gigante filisteo. En realidad, desde una perspectiva humana, no había nadie que pudiera igualarse en una pelea individual contra Goliat, y David probablemente era el menos indicado. David era un joven común y, según algunos cronologistas, no tenía más de 21 años cuando luchó contra Goliat.
David se enteró del desafío de Goliat cuando su padre lo envió a llevar suministros al campamento de Israel. Sus hermanos estaban en el campo de batalla. Cuando escuchó la afrenta de Goliat, David se indignó. A diferencia de los soldados israelitas que huyeron por miedo a Goliat, David consideró que no había razón para temer. Por eso preguntó: ¿quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Primero libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Observen que David entendió que la afrenta de Goliat no era solo contra un ejército humano, sino contra el verdadero comandante del ejército, es decir, el Dios viviente. Entonces, de manera muy natural, David preguntó a los israelitas qué harían con ese hombre. Para David, el desafío de Goliat no debía ser visto como un problema para ningún soldado israelita que creciera en el Señor. Así que él mismo aceptó el desafío, a pesar de ser ridiculizado por Eliab, su hermano mayor, y desacreditado por Saúl. Primero libro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 al 33. David no tuvo ninguna duda de que Dios se encargaría de esa batalla. David derrotó a Goliat. El joven David ya había experimentado en su propia vida el poder capacitador del Señor que lo había hecho matar a un león y a un oso mientras cuidaba las ovejas de su padre. Para David, ante el poder de Dios, Goliat no era más que el león y el oso. Como dice W. Wiersbe, era como si David viera a Goliat simplemente como otro animal atacando el rebaño de Dios. Comentario bíblico expositivo del Antiguo Testamento. David también desestimó el uso de una armadura. Saúl incluso le ofreció su armadura personal, pero obviamente la armadura no le sirvió. Saúl era un hombre de gran envergadura, y David era un joven saliendo de la adolescencia. Sin embargo, su seguridad provenía del Señor, no de armas humanas. Aquí encajan bien las palabras de Hudson Taylor al decir que todos los gigantes de Dios fueron hombres débiles, pero que hicieron grandes cosas para él, porque tenían como certeza la presencia del Señor a su lado. David luchó contra Goliat usando solo una honda y un bastón, instrumentos utilizados por los pastores en esa época. Al ver la escena del joven David acercándose con solo esos instrumentos, el arrogante Goliat no perdió la oportunidad de mostrar por última vez su arrogancia y soberbia. Dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Primero, libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Pero la respuesta de David fue la legítima declaración de alguien cuya confianza está en el Señor. Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Primero libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Luego David advirtió a Goliat que ese mismo día el Señor lo entregaría en sus manos, y todos sabrían que hay Dios en Israel. Entonces David lanzó una piedra con su honda. La piedra hirió a Goliat en la frente, haciéndolo caer al suelo. David, que no tenía una espada, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. La batalla había terminado, el gigante blasfemo estaba derrotado, y el nombre de Dios, una vez más, había sido glorificado. ¿Cuál fue el verdadero propósito de la lucha entre David y Goliat? El relato de la lucha entre David y Goliat va mucho más allá de una simple historia. La victoria de David sobre Goliat no es solo un ejemplo alegórico de cómo los creyentes pueden vencer los gigantes en sus vidas. Este relato es un testimonio fiel de la manifestación de la gloria de Dios entre los hombres. Providencialmente, el Señor permitió que el temido gigante filisteo fuera derrotado por un adolescente hebreo que cuidaba ovejas. El gigante Goliat representaba el panteón filisteo y tenía a su disposición las mejores armas de guerra de la época. Pero David representaba al Dios que salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Primero libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47.
Así que la gran verdad es que la disputa ese día trascendió el campo de batalla. Goliat había humillado a los israelitas, pero sobre todo había blasfemado contra el Señor. Se libraba una guerra espiritual. Como explica Wiersbe, la disputa era entre la verdad y la falsedad, entre la fe y la superstición, entre el Dios vivo de Israel y los falsos dioses sin vida de los filisteos. Por lo tanto, el propósito principal de esa batalla no era perpetuar el nombre de David, aunque el nombre de David también se hizo conocido por ser el instrumento que Dios usó para ganar esa batalla. El propósito principal era elevar el nombre del Dios verdadero ante israelitas y filisteos. Ese propósito no solo se cumplió en esa ocasión, sino que también el enfrentamiento entre David y Goliat quedó registrado en las páginas de la Escritura y se convirtió en un testimonio del poder y la gloria de Dios que ha llegado a personas de todas las épocas y lugares. Además, en los decretos de Dios, esa batalla era un evento importante para que la dinastía de David se estableciera en Israel, de la cual vendría el Mesías. Según el plan de Dios, David infligió una derrota aplastante a Goliat. De la misma manera, el gran hijo de David infligió una derrota aplastante e irreversible a Satanás cuando despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. La historia de David y Goliat va más allá de la mera narración histórica. Es un recordatorio poderoso del papel de Dios en nuestras vidas. Así como David enfrentó a sus propios gigantes con una fe inquebrantable, podemos encontrar fuerza y coraje en las promesas del Señor. Recordemos que nuestras batallas, por grandes que parezcan, pueden ser ganadas cuando confiamos en el Dios que es más grande que cualquier adversidad. Que esta historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con confianza y fe en el Señor. Gracias por unirse a nosotros en este estudio y que la paz de Dios esté siempre con ustedes.